Buenas tardes. En esta ocasión voy a tratar un nuevo concepto que es razón y tasa. Ambos se ejecutan lo mismo. Ahorita ustedes comprenderán de lo que estoy hablando. Por ejemplo, razón. Razón se define como resultado después de haber comparado dos cantidades. ¿Sí? Voy a mencionar un ejemplo. Si alguien me pregunta, por decir en una encuesta, esto basado en una encuesta, ¿qué opinan los padres de familia acerca de la instrucción que reciben sus hijos? Si prefieren recibirla en casa o si a través de línea, o mejor mandar a sus hijos a la escuela, a clases presenciales. Por ejemplo, aquí 4 de cada 10 padres prefieren que sus hijos tomen en clases en línea. Entonces, las cantidades, ¿cuál viene siendo? Bueno, de, de 10 padres, 4 prefieren que sus hijos tomen clase en líneas. Por eso dicen aquí, estoy comparando dos cantidades. En cuanto a tasa, también se aplica para comparar dos cantidades, pero con la diferencia que aquí son cantidades de distinta unidad. Como el ejemplo que sigue. Eduardo conducía a 70 millas por hora. Si ven aquí, yo me estoy refiriendo cuál era la velocidad que aplicó Eduardo mientras conducía su vehículo, y vemos que hago referencia 70 millas por hora. La unidad en millas, distancia, la unidad en tiempo, por hora. ¿Sí? Sea cual fuera el concepto, razón o tasa, ambos se expresan de tres distintas formas. Como fracción, que considero yo el más elemental de aprender, la palabra a, o como comparación utilizando dos puntos en forma vertical. ¿Sí? Pero en los tres casos, es muy importante esto, se tiene que simplificar toda expresión. Por ejemplo, cuando hago referencia aquí de la encuesta, y yo digo 4 de cada 10, importante, la primera cantidad que nosotros le damos es la que vamos a poner. Voy a utilizar en la expresión de fracción, entonces yo pongo 4 de 10. 4 de 10. Ahora, no olvidar, yo debo de simplificar toda expresión. 4 de 10. Recordemos que hay que expresar nuestra fracción a los términos mínimos. ¿Sí? Simplificar la fracción. Entonces yo sé que 4 sobre 10 comparten un común divisor, y el cual, al encontrar el máximo común divisor, yo sé que es, en este caso, el 2. 4 entre 2 viene siendo 2. 10 entre 2 es igual a 5. ¿Sí? 4 medios equivale a 2 quintos. Ahora, así lo hice como fracción, ¿verdad? Simplificado, utilizando la segunda expresión, con la palabra a, diría de 2 a 5. Y como la tercera manera, utilizando estos símbolos, pondría 2, 2, 5. ¿Sí? Entonces, aquí es como expresamos en este caso en particular la razón de cuántos padres prefieren que sus hijos tomen clases en línea. Es 2 quintos de 2 a 5, 2, 5. ¿Sí? En el siguiente caso, en cuanto a qué velocidad estaba manejando Eduardo, 70 millas por hora. Atención con esto, lo voy a poner como en forma de fracción. Regularmente, cuando yo simplifico una fracción, al yo tener esto, todo número dividido por 1 es igual al mismo número, pero en este caso no podemos realizar esa operación, ya que aquí yo debo de comparar dos cantidades. Es por eso que dejo el 1 ahí. Mucha atención, recordar esto. En razón y tasa
no simplificamos esta expresión porque yo sé que 70 sobre 1 es igual a 70. ¿Sí? De acuerdo a la primera regla de división, todo número dividido por 1 es igual al mismo número. Y lo simplifico. Pero aquí no puedo hacerlo. ¿Sí? Por aquí, en cuanto a razón y tasa, no puedo realizarlo porque dejaría de comparar las cantidades. Entonces, 71 no se puede simplificar más por la razón que 1 es el número más pequeño dentro del grupo de los números naturales. No existe otra manera de poder reducirlo. Y pues así lo dejo. ¿Cómo expresaría de otra manera? 70 a 1. Y de otra forma sería 70, 2 puntos, 1. Aquí están las tres maneras. Vamos a seguir practicando con otros ejemplos. Vamos a realizar, responder ese problema. ¿Cuál sería la razón de hot dogs a personas? ¿Cuántos hot dogs a personas? Coloco primero 20 porque es la primera cantidad que aparece. 20 sobre 10. Puedo repetir, es preferible usar más fracción de las tres expresiones, la de fracción. ¿Por qué motivo? Pues para practicar en cómo reducir, simplificar las fracciones. Entonces yo veo, recuerden esto, si yo tengo ceros iguales alineados, pues puedo hacer esto. Y me quedaría 2 sobre 1. Una vez más, no puedo eliminar el 1. Entonces esta es mi razón expresada en fracción, ya simplificada. De la otra manera sería 2 a 1. Y por último, 2 puntos, 1. ¿Okay? Estas son las tres maneras de expresar la razón. 20 hot dogs para 10 personas. ¿Cuál es la razón de 7 millas en 2 horas? Coloco primero 7 por el motivo que la primera cantidad que aparece. 7 sobre 2. Aquí yo veo que no puedo simplificarlo más. Recordemos, es importante a esas alturas saber dominar las divisiones, saber manejar, responder rápido a la tabla de multiplicar hasta el 12 de preferencia. Y aquí y otra cosa, recordar que son números primos. ¿Sí? Ambos son números primos. No se puede reducir más que por ellos mismos y por 1. Por eso dice que 7 sobre 2. Así se queda. No puedo simplificarlo más. Pongo otra expresión. 7 a 2. Y por último, 7, 2 puntos, 2. Las tres maneras de expresar la razón de 7 millas en 2 horas. $48 por 12 cuadernos. La razón sería 48 sobre 12. Tomo en cuenta que debo de simplificar. Vean cómo aquí hace falta reconocer la tabla del 12, porque yo sé que 48 viene siendo el múltiplo de 12. Entonces, tanto 48 como 12 se dividen entre 12. Los puedo reducir entre 12, ambos. 48 entre 12 viene siendo 4. 2 entre 12 viene siendo 1. Entonces, esa sería la expresión en forma de fracción de la razón de $48 por 12 cuadernos. La otra sería de 4 a 1. Y de 4, 2 puntos, 1. ¿Sí? Veamos más ejemplos. Nos dice aquí, Priscila gana 3,200 al mes. Priscila gana 3,200 al mes. Y ella paga $800 de renta mensual. Bueno, entonces tenemos ese escenario. Y nos preguntan, ¿cuál es la razón de lo que ella gana con lo que paga en renta? ¿Cuál es la primera cantidad que nos están pidiendo? ¿Cuánto ella gana? 3,200 con lo que paga en renta, 800. Por este motivo yo pongo primero 3,200 sobre 800. ¿Sí? Esta es la expresión en fracción.
¿Cuál es el siguiente paso? Yo debo de reducir, simplificar la fracción si es posible, y en este caso sí lo es. Aquí tengo ceros en igual, alineados, los cancelo, me quedo con 32 sobre 8, ¿sí? Sé que todavía lo puedo seguir simplificando. ¿Por cuál factor divisor? Bueno, en este caso el máximo común divisor entre 32 y 8 es el mismo 8. Ven la necesidad de nosotros tener en nuestra mente las tablas de multiplicar y hago esto. 32 entre 8 viene siendo 4. 8 entre 8 igual a 1. Esta es la razón en cuanto a lo que gana Priscila con lo que paga renta. En forma de fracción ya está simplificado, pero también lo puedo hacer así, de esa manera, depende de cómo lo pidan. Regularmente lo piden de esta manera o de esta otra. 4, 2.1. ¿Okay? Entonces, estas son las tres maneras que yo voy a referirme a la razón de lo que Priscila gana con lo que pagan renta. Vean el inciso B. ¿Cuál es la razón de lo que ella paga de renta a lo que gana mensualmente? Ven aquí cómo la pregunta está establecida de distinta manera. Porque ahora primero dicen lo que ella paga de renta. ¿Cuánto paga de renta? $800. ¿Sí? Entonces primero pongo $800 con lo que gana mensualmente sobre 3,200. ¿Sí? Las cantidades son las mismas. ¿Qué es la diferencia? El orden en que nos preguntan. Entonces la razón no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el orden como lo están estableciendo la pregunta. Aquí en ese caso es primero lo que paga de renta con lo que gana mensualmente. Siempre ponemos lo primero arriba como numerador, lo que primero aparece en la pregunta. Aquí nada más reduzco, me queda 8 sobre 32. Ambos se dividen entre 8. Seguimos como un divisor. 8 entre 8 es igual a 1. 32 entre 8 es igual a 4. Entonces, esta es la razón. Ve que es distinto. Un cuarto. Y aquí comparando con este, 4 sobre 1. Esta es la razón de lo que paga ella de renta con lo que gana mensualmente. De igual manera, cambiaría el orden. Primero 1 a 4, la razón. Y 1, 2.4. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado en cómo nos están pidiendo la razón, cómo quieren que sea expresada. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Nos dicen que en un examen de 20 preguntas, Raúl contestó 16 correctamente. Ubico las cantidades que me están dando y nos pregunta, ¿cuál es la razón del total de preguntas? ¿Es a las preguntas que contestó correctamente? Coloco 20 porque es lo primero que me están pidiendo sobre 16. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, debo asesorarme si es posible reducir esa fracción, expresarla a términos mínimos. Y pues sí, porque tanto 20 como 16 tienen como máximo común divisor a 4. Y continúo. 20 entre 4 es igual a 5. 16 entre 4 es igual a 4. 5, 4. 5 sobre 4. En la otra manera de expresarlo sería de 5 a 4. Y por último sería 5, 2 puntos en vertical, a 4. 5 a 4. Entonces, estas son las tres maneras. Como vuelvo a repetir, depende de lo que nos estén preguntando. A veces solamente nos piden de una manera expresarlo. Más común veo que es tanto esta como esta. Son las que he visto que más piden. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la razón de total de preguntas a las preguntas que contestó mal? Vean, aquí yo debo decir, total de preguntas, una vez más, ¿cuál es? Son 20 preguntas a las que contestó mal.
Bueno, a las que contestó mal. Yo sé que él obtuvo 16 correctas. 20 es el total de las preguntas. Pues hago una operación de resta. 20 menos 16 son 4. ¿Sí? Son 4 que él tuvo equivocadas. Entonces por eso coloco 4 abajo. ¿Sí? No me lo dan aquí, pero yo debo deducir si él contestó 16 correctamente. Obvio que las otras estuvieron equivocadas. ¿Cuántas fueron? 4. Entonces me cercioro de que la fracción está expresada a términos mínimos y veo que pues no es así, ¿verdad? Recordar esto. Cuando yo tengo dos números pares, definitivamente se tiene que reducir. Es una de las pistas para saber si esa fracción puede todavía reducirse a términos mínimos. Yo sé que 4 divide perfectamente a ambos y obtengo 20 entre 4 es igual a 5, 4 entre 4 es igual a 1. ¿Sí? En forma de fracción, esta es la expresión, esta es la razón, 5 a 1. Escribo las otras por práctica, 5 a 1, el mismo orden, primero 5, y 5, 2 puntos a 1. ¿Okay? Vamos a tratar un problema ahora de tasas, básicamente lo mismo. ¿Okay? Solamente la diferencia cuál es, una vez más, de razón y tasa, es que en tasa, el problema de tasa menciona dos cantidades con distinta unidad. Como en este ejemplo, Ana manejó 110 millas con 22 galones de gas. ¿Cuál es la razón de la distancia que ella manejó al número de galones de gasolina que ella usó? ¿Qué es lo primero que me están pidiendo? La distancia. ¿Cuánto fue? Fueron 110 millas. Y la comparación es con los galones que ella utilizó. ¿Cuántos fueron? 22. 22 galones. Entonces, el siguiente paso viene siendo reducir. Recuerden lo que mencioné hace poquito. Ambos son números pares. Yo sé que se pueden reducir. Y miren, yo sé que eso por práctica, yo sé que ambos se reducen por 22. Tienen como máximo común divisor al 22. Pero en caso que ustedes tengan problemas, bueno, pues pueden hacerlo por 11. Como les he dicho, es importante que ustedes practiquen la tabla del 1 hasta el 12. He comprobado en los 11 años que tengo haciendo esto, de que en los exámenes y ejercicios de GD utilizan mucho, es necesario, perdón, para los estudiantes que aprendan la tabla hasta el 12 y si es posible hasta el 14. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Para tener rapidez al momento de contestar las preguntas. Divido 110 entre 11, yo sé que me da 10. 22 entre 11 me da 2. Y compruebo aquí que todavía puedo continuar reduciendo. ¿Por qué razón? Porque tengo números pares. ¿Cuál sería el máximo común divisor? Pues es el 2. 10 entre 2 es igual a 5. 2 entre 2 es igual a 1. ¿Sí? 5 sobre 1 es la manera que voy a expresar, voy a simplificar a términos mínimos 110 sobre 22. ¿Por qué sé que hasta aquí ya no se puede decir más? Porque tengo un 1 y recordemos que el 1 es el número menor de todos los números naturales, 1. Como dije, yo pude haber evitado, si yo por la práctica sé que ambos se dividen entre 22, 110 entre 22 es igual a 5, 22 entre 22 es igual a 1. Esto es práctica, ¿ok? Ambos casos obtengo la misma respuesta, ¿sí? Pero con práctica, créanme que ustedes también lo pueden hacer. Es práctica, todo es práctica. Recuerden, matemáticas, para poder comprender matemáticas, práctica. Esa es la clave, práctica. La otra manera que yo puedo expresar esto es de 5 a 1 y por último de 5
2 puntos a 1. ¿Ok? Entonces ya saben, tanto razón como tasa, me estoy refiriendo, como he mencionado, me refiero a la comparación de dos cantidades. ¿Sí? Razón, cuando se comparan dos cantidades, regularmente de la misma unidad. Tasa, cuando se comparan dos cantidades de distinta unidad. ¿Okay? En la siguiente presentación trataré lo que es proporción, lo cual está vinculado con los conceptos de razón y tasa. Sigan practicando. Mucha práctica, recuerden. Y no olviden, consíganse un libro del GD exclusivamente de matemáticas. Ayuda mucho.